En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos. Buenas noches, bienvenidos un día más a Lluvia de Meteoritos, el programa de literatura de Tader Televisión. Hoy contamos con un invitado muy especial en el programa. Se trata del profesor y novelista, padre del televisivo Víctor Ros, Jerónimo Tristante. Buenas noches, Jero. Mil gracias por tu asistencia a Lluvia de Meteoritos. Hola, Paco. Pues encantado de estar aquí contigo, hablando un rato de libros y de Molina de Segura. Y de Molina, muy bien. Jerónimo Tristante nació en Murcia en 1969, estudió biología en la Universidad de Murcia y actualmente es profesor de secundaria en el Instituto Cañada de las Heras de Molina de Segura, actividad con la que compagina con su carrera literaria. Cuesta trabajo resumir su amplia obra, aquí hemos traído solo una pequeña muestra de ella. Jerónimo empieza a publicar en el año 2001 con Crónica de Jufré, pero se dio a conocer al gran público en el año 2006 con El misterio de la Casa Aranda, que es la primera entrega de la exitosa saga protagonizada por Víctor Ros, a la que le siguen 5 títulos más. Una saga que fue llevada a la televisión en formato serie en el año 2013. Es autor de un buen número de novelas: El tesoro de los nazareos, 1969, El rojo en el azul, El valle de las sombras, 36. En 2018 ganó un importante premio de novela, el Ateneo de Sevilla, con Nunca es tarde, y un poco después gana el Logroño de novela con una novela con Secretos, que es una novela que está ambientada muy cerca del lugar donde nos encontramos, y últimamente ha obtenido el premio de novela de la Policía Nacional con Panflete. Sus novelas han sido traducidas al italiano, al francés y también al polaco. Hace ya unos años, Jerónimo me pasó el manuscrito de la novela que iba a publicar, 1969, para que la leyera, le diera un poco mi opinión. Y bueno, fue una novela que me atrapó desde el principio, hasta el punto que estaba a punto de terminarla, me metí en la cama con ella, y cuando la terminé, pues serían las 12:30 aproximadamente de la noche, apareció mi mujer en el dormitorio también a acostarse. Le dije: acabo de terminar de leer un manuscrito de Jerónimo Tristante que me ha encantado. Dice: pues bueno, déjamela que voy a echarle yo un vistazo. Se mete en la cama, se pone a leer, yo me di media vuelta, me quedé dormido, y serían las 5:30 de la mañana cuando noto una sacudida, me despierto y era ella con ojos de loca diciendo: son las 5:30, tengo que levantarme a las 7 para irme a trabajar y no puedo dejar de leer 1969. Dime qué es lo que están haciendo los americanos en la tercia, ¿no? Y cuento esta anécdota para ver e ilustrar un poco cómo enganchan las novelas de Jerónimo Tristante.
Jero, ¿qué tiene en tu novela? ¿Qué ingredientes utiliza, ¿no? para conseguir esa pasión lectora en la gente que cae en sus manos? Pues mira, la verdad es que no lo sé. Esto que estás contando que ocurrió con tu mujer fue una cosa de esas cosas que a los autores nos gustan tanto, porque la gente se cree que los escritores escribimos para ganar mucho dinero, ya ves tú en España, o ser famosos o esto, y tú escribes con la ilusión de que te lean. Y claro, cuando te encuentras a alguien que hasta las tantas con una novela tuya, o que te dice que ha pasado un buen rato o un mal rato y se ha distraído con algo que has escrito tú, es que eso no se paga con dinero. Entonces yo me acuerdo muy bien de ese momento porque además todavía no lo habíamos publicado Sí, sí. y ver que a una persona la has desvelado y que se tiene que ir a trabajar y que está intrigado en qué están haciendo ahí los de la CIA y tal, es una cosa extraordinaria. Yo creo que puede ser algo relacionado a esto que a mí me gusta mucho la literatura en folletín y que me miro mucho en esos autores y estos tíos eran maestros en contar historias para gente sencilla de manera que enganchara. Y luego esa tradición del folletín siguió viva en el culebrón venezolano y luego pasó a la serie de Netflix y HBO y ahora pues también en la literatura, por supuesto. Entonces esos trucos yo los suelo utilizar mucho, los que usaban ellos, y creo que O funciona. sea, que tus trucos vienen del Hombre, 19, ¿no? O del está todo 18. inventado, ya está todo inventado. Sí. Siempre has comentado que tu carrera literaria se la debe un poco a tu alergia al sol, ¿no? Sí, sí, en gran medida, sí, porque yo había aprobado ya la oposición de profesor de instituto, me vi con tiempo libre en verano y tal, y me salió aquí una manchita que no era buena, me la quitó el dermatólogo, que era un tío muy cenizo, y me condenó a ser un vampiro. Me dijo, yo jugaba mucho al tenis y no puede darte el sol por la mañana, tienes que salir antes de las 10 de la mañana y después de las 8 de la noche, y entonces pues tenía un portátil, ahí estaba en la manga, y con la solanera que cae allí, pues, me puse a escribir, y desde ahí hasta ahora, claro. O sea, ahí empezaste con Sí, ese a ver, vicio, ¿no? Ese enganche. yo escribía artículos, como artículos de opinión, que los escribía, pues fíjate, para mí mismo. Y de jovencico, pues sí que me gustaba escribir y tal, pero no me había planteado lanzarme a escribir, porque lo primero que me lancé a escribir fue una novela. O sea que, pero bueno, sí que me pasaba, que como te pasa a ti también, que yo iba a ver una peli y estaba siempre como detrás de la pantalla, o leía un libro y estaba viendo a ver qué cambiaría. Yo no. O sea, nosotros tenemos más alma de cuentacuentos que de espectador. Sí, sí. Yo tengo la teoría de que en Murcia hay un antes y un después de tu irrupción en el panorama literario murciano, porque hasta tu aparición la literatura que se hacía en Murcia prácticamente se quedaba aquí, alrededor de la antigua Diputación, las cajas de ahorro, una cosa muy académica. Eh, Siempre hemos comentado que parecía como si hubiese una frontera invisible a la altura de Albacete Sí, que sí, impedía que decías los tú. textos de los escritores murcianos se leyesen más allá. Tú, en cambio, fuiste el primer valiente que coges tu mochila, metes tus manuscritos y te marchas a Madrid, a Barcelona, te entrevistas con agentes, con editoriales y de pronto le haces visible a la gente de que es posible que un murciano pueda sus novelas ser leídas más allá de acá, ¿no? Sí, vale, eso fue una cosa que sucedió un poco por mi ignorancia, ¿no? Fui la ignorancia muy atrevida. Entonces pues yo era lector y yo me puse a escribir y entonces pues de esto que se lo das a los amigos y te dicen, no, esto está cojonudo, ¿por qué no lo publicas? La suegra de un amigo lo lee y dice, esto no tiene nada que envidiarle a Pérez Reverte. Y entonces, claro, ¿qué hice yo? Pues yo como no tenía relación con el mundo literario murciano, pues yo era un biólogo, pues yo hice algo muy ingenuo que por otro lado también era quizá lo más lógico. Yo pues miraba, tenía muchos libros en casa, veía dónde estaban las editoriales y estaban todas en Barcelona. Entonces yo cogí los manuscritos, los metí en una maleta y me fui a Barcelona a puerta fría. Y pues allí fui a editoriales, fui a agentes y ya tuve ahí un contacto muy prometedor que luego, como suele pasar en este mundillo, se quedó en nada, me desilusioné mucho. Pero luego a los 2 años seguí escribiendo. Dije, bueno, esto no le veo yo posibilidades, pero voy a seguir escribiendo porque me gustaba. Y a los 2 años, en un puente de estos de diciembre, fui a Madrid y al volver a la vuelta del viaje yo me quedé allí un par de días y estuve viendo a gente y ahí fue cuando mi agente ya me cogió. Pero eso que comentas tú fue un momento un poco clave, como tú dices, en la literatura, por lo menos contemporánea murciana, que hubo una eclosión de autores que yo creo que casi todos hicimos un poco eso. Porque en el momento en que a mí me funciona bien El misterio de la Casa Aranda, que es la primera novela de Víctor Ros,
que llegué ya a un público lector más amplio y que se hicieron muchas ediciones y tal, ahí coincide con que le dan aleante el Alfaguara, Marta ganó el Gran Angular, Manolo Moyano también. Entonces, claro, hay ahí Lola López Mondéjar, curiosamente la mayoría de ellos vivíamos aquí en Molina, que la gente decía, ¿qué pasa en Molina? ¿Qué pasa en Molina? Hasta que Marta dio con la teoría de la radioescribidad. Y bueno, fue una cosa un poco de casi de una generación de autores que tuvimos la valentía de mirar hacia Madrid. ¿Por qué? Porque hasta entonces, tú lo has descrito muy bien, el mundo literario murciano se circunscribía a un grupo de personas que estaban aquí poco a ver si les publicaba la editora regional o cuando las diputaciones y tal, y claro, eso no salía de aquí. Sí, pero tú en cambio, por ejemplo, siempre te dolió mucho el que tu primera novela, Crónica de Jufré, una novela ambientada en Murcia, cojonuda. No salió ni en el periódico. Siempre te has quejado que no le hicieron ni siquiera Ni caso, caso, ¿no? ¿no? Sí. Eso... A ver, eso tiene dos partes, una muy buena y una muy mala. Es decir, la parte muy buena es que yo publiqué mi primera novela gracias a la editora regional. Y tú también, ¿no? El vuelo del Mosca era, ¿no? Entonces eso está muy bien, porque tú eres un autor novel que no te quiere publicar nadie, no te toman en serio, y entonces te da la oportunidad de ir con un libro debajo del brazo, porque sobre todo en aquella época no existía la autoedición. Claro, pero ¿qué sucede? Que en aquella época la editora regional hacía 500 ejemplares y se quedaban en un almacén. Entonces, claro, a mí no me sacó ni... Yo pensaba, digo, vamos a ver, no hay muchas novelas sobre la Murcia medieval, y un loco publicó una novela de la Murcia medieval y no me saca ni la verdad ni la opinión, pues a mí eso sinceramente me dolía. Luego se agotaron todas porque ya cuando eres más conocido, pues la gente la pide y tal, pero... yo ahí sí que en aquella época, yo no sé cómo está funcionando ahora, pero a la editora regional le veía que le faltaba un poco una parte que era comercializar y dar salida a las obras y publicitarla. Visible, por lo menos. Claro. Pero ya en 2006 aparece El misterio de la Casa Aranda, una novela que muy pronto se convierte en un éxito de público, de crítica, y que supone el inicio de esa saga que protagoniza el inspector Víctor Ros, ¿no? Cuéntanos quién es Víctor Ros. Pues es un personaje que surgió en una novela de esas que escribí al principio, que no he publicado, que se titula Arcana Dei, Los secretos de Dios. De hecho, hace cosa de un mes publicamos ese fragmento de esa novela en La Verdad, para que la gente viera cómo nació Víctor Ros. Y es un personaje que yo lo puse ahí en una novela que hay a lo mejor 20 y tantos o 30 personajes, que aparecía de manera muy tangencial al principio, pero que a mí me enamoró. Un detective hecho a sí mismo, que lee mucho, que utiliza la cabeza para resolver los casos, etcétera. Y yo pensé, otra vez ingenuamente, no pensé, pues voy a hacerlo el protagonista de una serie de novelas. Cuando para que haya una serie de novelas, pues tienes que, no sé, que conseguir que te publiquen la primera. Y bueno, pero lo hice así y bueno, funcionó. Y la verdad que yo creo que, a ver, es que en la literatura posmoderna, sabes tú, y sobre todo en el policial, se impone la figura del antihéroe, ¿no? Y a mí me resulta muy difícil identificarme con esos personajes protagonistas que son drogadictos, que le pegan a la mujer, policía corrupto. Y entonces, claro, Víctor Rosa es un héroe blanco. Es un héroe que quiere cambiar la sociedad en la que vive, que es un tío que está bien incluido en su sociedad, que no es un tío marginal. Y eso, pues fíjate, funcionó. Al lector le gustó. ¿Y nació ya como una saga? Yo la idea que tenía era que fuera una saga. O sea, yo pensé que fuera mi Alatriste. O sea, yo pensé que igual que hacía Pérez Reverte con Alatriste, tener ese personaje con el que contar una época y moverlo por ciudades emblemáticas de aquel momento, yo pensé que podía ser algo chulo, siempre con la posibilidad de hacer otras cosas. De hecho, cuando funcionó El misterio de la Casa Aranda, que la publicamos con una editorial que a mí me gusta mucho, que es Maeva, que tú también has publicado con ellas, claro, al principio funcionó muy bien y claro, la editora quería más aventuras de Víctor Ros. Y yo pues insistí en hacer también otras cosas y alternarlas con Víctor Ros y funcionó. Unos años después, la saga llevada a televisión, en formato serie, en la 1, protagonizada por un gran actor, por Carles Francino como protagonista, algo que tú no podías ni soñar cuando te fuiste con esa mochila, ¿no?, cargada de manuscritos a Madrid. Yo me acuerdo cuando fui al rodaje. A ver, a ti te ha ocurrido igual, ¿no? Cuando tú piensas, el día que me publico una novela, tal, y luego te la publican y la ves en el Corte Inglés y no te ha pasado a ti, no. Es como cuando dices, el día que apruebe la oposición y luego la apruebas y te queda igual que estaba. Entonces, claro, yo estaba con lo de la serie, estaba muy contento, evidentemente, pero no era consciente de eso. Y cuando fui al rodaje, estoy viendo el rodaje, aquello era acojonante, por supuesto, pero cuando me pegó así el chute fue cuando vamos a comer y había un catering allí para 350 personas.
Entonces, claro, yo estoy ahí con la bandeja en la cola y entonces miro y digo, hostia, la que he liado La que he yo, liado. claro, porque eso yo lo escribí en el piso que yo tenía en Infante, hay un despachico ahí a oscuras y tal, y digo, pero ¿cómo me iba a imaginar yo que esto se me iba a ir de las manos de esta manera? Entonces era una cosa gratificante, pero claro, que en ese momento te pegas un chute que dices, hostia, Sí, sí. lo que he liado aquí, ¿no? Además, bueno, con bastante éxito en su momento cuando se emite, llegó a tener 2.800.000 Sí, 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 tuvo una espectadores audiencia muy alta en y algunos luego, instantes. y lo peor fue el programa que teníamos después que presentaba yo, También, que era a la una casi, tenía 2.000. 500.000 espectadores de audiencia. Sí, El sí, programa después, que eran más que la serie La Triste, que tuvo 300.000. O sea que más. funcionó bien, sí, la Muy verdad bien, es que muy sí, bien. funcionó muy bien. Y ¿qué tienes pensado con Víctor Ros? Después de, pues son ya 6 los títulos que tienes Sí, a ver, publicados. yo tengo pensado una cosa que quería hacer en la novela anterior, pero mi editor me sugirió, ¿por qué no te lo llevas a Cuba? Y dije, venga, pues vale. Y porque me puse a leer sobre Cuba, La Habana, la época, y dije, coño, si es que es un escenario muy interesante. Pero yo tenía la idea de llevarme a Víctor a Estados Unidos. Entonces estoy ahí urdiendo algo con Nueva York, que me gusta mucho en el siglo XIX, y también el tema de la conquista del oeste, ¿no? Las caravanas aquellas que iban hacia el oeste, entonces igual lo meto ahí en una movida de estas características, pero eso tendré que ponerme con ello este verano, Sí. ¿sí? Porque ahora estoy haciendo el editing de 1973, que es la continuación de Ah, vale. 1969, y entonces estoy con eso metido y con las clases que no me da tiempo a más, claro. Sí, sí, sí. A todos los que nos acercamos a tu obra, no solo a la saga Víctor Ros, nos sorprende mucho la ambientación, ¿no? Tan precisa, tan exacta que utilizas. ¿Cómo te documentas? Pues me lo paso muy bien y además siempre me pasa lo mismo. Cuando empiezo se me cae el mundo encima porque empiezo a mirar y digo, "Jo, si es que yo de esto no tengo nada". Y me agobio un montón y empiezo a buscar información y voy por aquí, voy por allá, pero claro, al final tú sabes que al final ya te sobra información. Entonces, ¿qué hago? Todo lo que puedo. Es decir, por ejemplo, si es por ejemplo, para la de Víctor Ros en Oviedo, pues fui a una librería que había en Oviedo, chulísima, y encontré muchos libros de ensayo, de cosas, pues anécdotas de la hostelería del Viejo Oviedo, aquellos maravillosos baños, como era cuando la gente iba a bañarse al Cantábrico. Entonces voy consiguiendo libros, ahora mismo muchos libros online también. Sí, Por ejemplo, para la de Víctor Ros en Cuba me encontré como un libro de memorias de un tío, un español que estuvo trabajando de estibador en los muelles de Nueva York y luego acabó en Cuba y te cuenta unas cosas cojonudas. Uso mucho la hemeroteca, muchísimo. Donde puedo, miro mucho la fotografía también, por ejemplo, cuando te vas a la Edad Media y eso ahí ya está es más jodido, difícil. pero el siglo XIX sí, Sí, y la hemeroteca es súper útil y también mucho los planos, claro, cuando los hay, porque tú te tienes que ir moviendo por una ciudad, por un entorno que ya no existe. Por ejemplo, sí, sí. en el Madrid del siglo XIX no existía la Gran Vía. Entonces, claro, Claro. tienes que tener en cuenta todas esas cosas y bueno, al final te sobra información y ahí ya tienes el otro reto que es ver de lo que tú has investigado, qué pones en la novela para no machacar al lector, porque si te pasa mucho lo puedes aburrir. Entonces Víctor Ros sigue vivo. No va a Sí, hacer sí, como hizo sí. Agatha Christie con No, Poirot. yo, a ver, Víctor Ros en el relato este, que hay gente que se ha liado cuando lo ha leído, porque claro, en el relato que yo cuento, en la novela esta, Víctor Ros desaparece en el coche cama cuando va camino de Madrid, pero es que desaparece en el año 1898. Entonces, claro, yo a Víctor Ros creo que lo dejan en 1888, me parece, o por ahí. Es decir, que todavía tengo años por Tiene delante ahí antes de años. cargármelo, pero claro, Víctor Ros, la gente que ha leído esto que publique La Verdad sabe que Víctor Ros muere en Murcia. eh, De hecho, en el caso de La Vida Negra, que la tenías por ahí, sí, él, una gitana, le lee la mano y sí. le dice, no vaya usted a Esa Murcia. Murcia. Claro, eso yo lo puse a propósito, porque yo sabía que Víctor Ros muere en Murcia. Entonces, pero vamos, sí que me lo cargaré, por Sí. supuesto. Pasa que Vale, mi idea con bueno, Víctor Ros ha sido siempre, mientras que los amigos que les gustan las aventuras de Víctor Ros tengan interés, pues un poco pues seguir haciendo sí, algo con el personaje sí, porque me gusta mucho. sí. Y la época. Nos va a hacer llorar, desde luego, ese día que llega a Murcia. Como autor, si hay que escribirte algún género, es sin duda el género de la novela negra, del que eres un gran conocedor, visitas muchos festivales. ¿Qué salud le ve a la novela negra española? Pues yo creo que, a ver, desde hace ya bastantes años, desde el fenómeno sueco, Sí, que a mí no me gustó, pero hay que reconocer que empujó al género, desde el fenómeno sueco es un género que se prestigió mucho. Antes la novela negra se consideraba como una novelica de kiosco, cuando en realidad es un género con mayúsculas que te permite contar cosas que a lo mejor en un ensayo no puedes contarlo.
En cambio, es una novela. Ahí sí entran muchas cosas de denuncia social, de reflejar cómo es una época, etcétera, etcétera, incluso el trasfondo político. Entonces yo creo que goza de muy buena salud. Entre otras cosas porque es un género muy vivo, en el que la mayoría de los autores no son gafapastas. Tú cuando vas a la Semana Negra de Gijón o a otros congresos y conoces a la gente que escribe novela negra y se arrima algún lector y estamos ahí tomando una cerveza, dice, ustedes cuentan chistes. Y claro, hablamos de series, es un género muy relacionado siempre con el cine, con la televisión, es un género muy moderno en ese sentido, en cuanto a la técnica narrativa, el ritmo, y luego es un género muy fácil porque todo el mundo lleva un detective dentro, entonces el caso policial es el motor que hace que el lector quiera seguir leyendo. Y es un género que al ser un género en el que la gente, los autores son muy abiertos, es un género que hibrida mucho. Por ejemplo, lo que yo hago... Pedro de Paz dice que yo no hago novela negra, que lo que yo hago es más histórico que policíaco, y es verdad. O sea, mis novelas son más históricas que policíacas. El factor policíaco, o a veces de misterio, porque yo no hago novela negra, hago más bien novela detectivesca. 1969 sí es negra, pero, por ejemplo, ahora 1973 yo considero que es más procedimental. He hecho Domestic Noir, ¿no? Nunca es tarde, o la de Alto Real, Secretos, esas son, la protagonista es una ama de casa. Entonces, claro, tienen muchos subgéneros, ¿no? El Domestic Noir, que el protagonista es una persona pues como nosotros, el rural, en fin. Entonces es un género que está muy vivo y que hibrida con otros géneros y eso hace que tenga buena salud. Sí. Son 3 las novelas que tiene ambientadas en la Guerra Civil, El Valle de las Sombras, El Rojo en el Azul, que fue la primera, 36. Sí. ¿Qué tiene este periodo histórico que tanto te atrae? Pues yo hay periodos históricos que no sé por qué a mí me fascinan, o sea, es como si hubiera estado ahí, no sé si es por lo de la teoría de la reencarnación, no lo sé. Y en concreto la Guerra Civil a mí me deslumbra. Con 14 años yo leo Los cipreses creen en Dios y esa trilogía, que es tetralogía luego de Gironella, a mí me pareció maravillosa. Y de hecho me hizo descreído políticamente. Yo con 14 años yo vi lo que había pasado en la Guerra Civil y entendí que la política, que es muy importante, que a mí me interesa mucho, pero no se suele utilizar siempre bien. Y me fascinó ese mundo, ese entorno, aunque debió ser muy duro vivirlo, pero en el fondo, como mi obsesión es viajar en el tiempo, pues sí que me hubiera gustado poder ver cómo fue esa época. Y entonces es algo que no lo puedo remediar, que es un tema que me interesa muchísimo, muchísimo. Y es verdad también que muchas veces dicen, otra novela de la Guerra Civil. Sí. Que en la Guerra Civil hay tantísimos sucesos que pueden dar lugar a una novela que cuanto más investigas, más cosas te encuentras que merecen la pena contarse. Yo incluso por ejemplo, Los soldados de Salamina, por ejemplo. Sí, que podía haber sido el gran tema de nuestra literatura y de nuestro cine, pero quizás nos lo hemos cargado a base de hacer historias de listos, de tontos, de buenos, de malos, no sé. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. A ver, nosotros que no somos ni tú ni yo sospechosos de simpatizar con el bando franquista, pero somos cuentacuentos y un cuentacuentos tiene que ser honesto. Entonces, ¿qué ha pasado en ese tema? Por lo menos en cuanto al cine sobre todo. Porque luego hay algunos autores que sí que son muy honestos con la guerra civil, como Pisón, etcétera. Que nosotros veníamos de 40 años de dictadura y entonces nos ponemos a contar esa historia y todo el mundo, en España la cosa es pendular. Entonces cuando gobierna Franco todo el mundo era franquista. Ojo, que yo documentándome para 1969 tengo las fotos de cuando, que yo lo cuento en la novela, se cuelan unos jóvenes comunistas en la Autónoma de Barcelona, casi tiran al resto por la ventana y ponen la bandera comunista ahí, hostia, y se monta un pollo que al día siguiente hay 100.000 tíos en la Plaza Cataluña, 100.000. Dice, no, es que la dictadura va, obligado no ibas. Es decir, nadie va a ver si están metidos entre 100.000 tíos. Te pueden ver si has salido de tu casa para ir a la manifestación, luego tú te vas donde quieras. Y todos allí, Franco, Franco, Franco. Esto pega un cambio y entonces todo el mundo quiere demostrar que los franquistas eran muy malos y que los republicanos eran muy buenos. Pues a ver, los republicanos teníamos la razón, pero bueno, no fuimos. Entonces cuando tú das una imagen muy edulcorada de la República y todos somos buenos y otros son muy malos, pues que no fue así. La República cometió esos errores. Y yo creo que al público no se le puede engañar. Entonces a lo mejor nos hemos cargado un poco eso por pasarnos de frenada. Y quizá yo intento, cuando escribo la Guerra Civil, intento poner los hechos encima de la mesa y que el lector decida. No quiero aleccionar. Yo esto lo tengo muy aprendido de mi labor docente. Yo, por ejemplo, he hecho muchos cursos sobre cómo enseñar las drogas. Y si tú le estás diciendo a los críos, no te drogues, la droga es mala, que mala la droga, la droga, la droga, y al final el tío sale con la cabeza así, se droga, coño. Tú tienes que contarle lo que son las drogas, qué efectos hacen y que él decida. Y si se lo has explicado bien, no se va a drogar. Y esto yo creo que es parecido. Entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo que nos hemos pasado un poco de frenada.
En los últimos años tus novelas no dejan de ganar importantes premios literarios. Ya hemos hablado del Ateneo de Sevilla, el Logroño de novela, Mm. el de la Policía Nacional. Son continuos espaldarazos a tu carrera literaria, ¿no? Hombre, hay premios que tienen como más prestigio que otros, ¿no? Por ejemplo, y de los premios que yo he ganado, el más prestigioso es el Ateneo de Sevilla. Entonces, claro, hay gente que a lo mejor no te ha leído y ves que has ganado un premio de esas características y dicen, coño, a lo mejor este hombre no escribe mal. Pero, por ejemplo, yo le tengo mucho, mucho cariño al último que gané, al premio de novela del Cuerpo Nacional de Policía, porque he sido jurado de ese premio 3 veces, en la última edición he sido jurado, y me presenté por eso, porque yo había sido jurado y vi lo que era ese premio. Entonces, cuando acabé Pamfleten, dije, coño, si es que esta novela es para este premio. De hecho, me llamaron para ser jurado y dije, no, no, no puedo, claro, No que me puedo. había presentado y no podía decirlo. Sí, sí. Y es un premio chulísimo, porque la mitad del jurado son policías, casi todos son comisarios principales, que es la máxima oposición que puede aprobar un policía, que sería el equivalente a general. Son todo gente muy leída, algunos hasta escriben bien. Ignacio del Olmo, el jefe superior de Policía de Murcia, está en ese jurado. Y él tiene un ensayo sobre novela negra excepcional, que se lo presenté yo, por cierto. Son gente muy buena, muy buena. Y la otra mitad del jurado son escritores, que Simañas, Espido Freire, hasta Lorenzo Silva. Entonces, claro, un premio en el que te premian los policías, que de delitos saben un rato, y los escritores, coño, pues dices, algo hecho bien. Es un premio que me gusta mucho, sí. De hecho, en tus novelas te gusta dar saltos mortales en el tiempo. Lo mismo nos hace una novela en 1969 que te va al siglo XIX. Y en tu última novela, con la que has ganado el premio de la Policía Nacional, Pamfleten, sin dejar el género policiaco, nos lleva hasta el siglo XVI, ¿no? A los tercios de Flandes. Es un tema muy interesante. Que, bueno, ya sabes que no sabes cuándo te salta la chispa, pero estaba en Bruselas, que fui a dar una charla a profesores de español, y estaba con un amigo en una cervecería que creo que se llama El Rey de España, y miro al techo y había un montón de muñecos colgados, y eran soldados de los tercios, con el morrión, el peto, y otro de Pero mosquetero. ahorcado. A ver, no ahorcados, pero sí colgados del techo. Digo, hostia, digo, ¿esto qué son? Dice mi amigo, esto es españoles. Digo, coño, digo, entonces dije, joder, la que liamos hace 400 años aquí, que todavía se acuerdan, ¿no? Y entonces ya, entre eso y las cosas que te cuentan allí, ¿no? De que allí cuando los críos no se duermen le dicen, duérmete, que si no viene el duque de Alba, todas esas cosas, pues ya me puse a leer del tema y dije, yo de esto tengo que hablar, ¿no? Y me aventuré un poco en la historia de si el psicópata nace o se hace, ¿no? Yo siempre tenía ahí en mente que cuando vemos crímenes de estos truculentos de alguien que descuartiza a la mujer o a la familia o a un tío que le debe dinero y tal, y decimos, coño, este es un psicópata de libro. Y yo siempre he pensado, este tío, si hubiera vivido en la época de los tercios, tú lo mandas a luchar con los herejes y no es un psicópata, es un héroe. Entonces quería experimentar un poco con eso. Y bueno, lo pasé muy bien, sí. Sí. En tus novelas encontramos en muchas de ellas Murcia, incluso urbanizaciones de Molina. Sí. ¿Tú crees que Murcia, nuestra región, es un buen lugar para ambientar historia literaria? Sí, cualquier escenario puede ser bueno si tú consigues dar con el tono exacto. Yo cuando publiqué en 1969, que está ambientada en Murcia, a mí me la publicaron porque ya había tenido un éxito con la Casa Aranda. Si no, no me lo hubieran publicado porque en aquella época las novelas tenían que estar ambientadas en Barcelona o en Barcelona. Te recuerdo que era la época de La Sombra del Viento, La Catedral del Mar y todo eso. Y entonces mi editora en principio no lo vio, me dijo, no me interesa, pero yo escribí la novela. Y se la di, la leyó y le gustó y la publicó. ¿Y qué pasa? Que también tiene su encanto. O sea, para un tío que es de Madrid o de Bilbao, ver cómo era la Murcia o una pequeña localidad como Murcia en el tardofranquismo, pues es chulo, claro. Hay decorados muy interesantes aquí. Sí. Hablando de 1969, en una ocasión fui, no sé si era un club de lectura o una charla, y antes de comenzar llegó un señor y dice, déjame que te abrace. Me dio un abrazo y me dijo, acabo de leer la mejor novela que he leído en mi vida, enhorabuena, me ha encantado 1969. Digo, nada, me encanta lo que me dice, se lo transmitiré a mi amigo Jerónimo Tristante, que es el autor, ¿no? Entonces, esa novela, 1969, una novela que sigue en la biblioteca alquilándose continuamente y que sigue yendo a muchos clubes de lectura, porque hay cola todavía para leer esa novela en los clubes de lectura, ¿no? Una novela que te ha dado Sí, fue, mucho. a ver, lo de 1969 fue una cosa un poco rara porque yo antes había publicado El caso de la viuda negra, que está ambientada en Córdoba, en la Córdoba del siglo XIX. No creo que haya muchas novelas en Córdoba del siglo XIX.
Y coño, y en Córdoba no te creas tú que se vendió mal. Además, yo fui allí un día entero a hacer prensa y al final había una presentación y a la presentación vinieron 0 personas. Fue de esos petardazos Sí, que damos los escritores a sí, veces sí, que sí. dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y entonces cuando publiqué 1969, pues yo no pensaba que específicamente en Murcia fuera a ser un gran éxito. Funcionó muy bien a nivel nacional, muy bien, pero luego sí que me sorprendió la acogida que tuvo aquí, que fue un Sí. disparate. O sea, yo tenía un amigo que trabajaba en el tema de distribución de libros y tal, y me voy a inventar el número, ¿no? Si en esos 2 meses se habían vendido 800 Pilares de la Tierra, se habían vendido 1.200 en 1969. Sí, O sí. sea, la gente en Murcia se volcó y pasó lo que yo pensaba que podía haber pasado con La Viuda Negra en En Córdoba. Es decir, Córdoba. que una novela que está ambientada en tu ciudad, pues te apetece leerla. ¿Y por qué pasó eso? Pues yo creo que pasó por 3 cosas. Uno, el efecto Cuéntame, que es una época de los 60 que la gente recuerda con cariño, Sí. pese a la dictadura. Dos, que la gente que vivió esa época quería como revivirla. Y tres, que la gente que no vivió aquella época, pues también le apetecía ver cómo era la Murcia de sus padres, de sus Claro. abuelos. Y entonces, pues eso dio ahí un cóctel que, de hecho, 10 años después hicimos una nueva edición con Algaida que se agotó. Hicimos otra presentación, unos artículos muy chulos de García Martínez y de Pepe Belmonte de La Sí. Verdad. Y entonces, claro, eso es un fenómeno raro, que una novela tanto tiempo después siguiera viva, que sabes tú que ahora las novelas en 2 meses se mueren. Sí, esa estaba en 1969, pero hay otro año, ¿no? Por ahí ya Sí, rondando. a ver, igual que me has preguntado por lo de Víctor Ross, pues claro, desde 1969, pues Alsina es un personaje que gusta mucho a los lectores. Y entonces cada vez que hago una novela, pues me suelen preguntar si va a haber más de ese, de ese personaje, el Eso. protagonista. Y claro, yo a veces digo, no, no puedo escribir 20 sagas. Y con Alsina era constante, y va a haber más aventuras de Alsina, es un personaje que a los lectores les encanta. Va a haber más cosas de Alsina, y yo decía, sí, 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 yo tengo que escribir algo más de Alsina, pero es que no había tenido tiempo. Entonces, este verano pasado no, que estuve escribiendo una continuación de la novela juvenil que tengo, se llama La Carta, que he titulado La desaparición del director. El verano anterior escribí 1973. Ya me desocupé y es una novela, yo creo que muy chula. No está ambientada en Murcia, arranca con Alsina en París, que en la anterior novela logró escapar. Y hostia, y aparece por allí la CIA, que se supone que debe dejarlo tranquilo porque él con los franceses tenía un acuerdo y le proponen venir aquí a España a resolver un caso frío, caso de hace 2 años, que el caso se ha enfriado totalmente, es un cold case en Puerto Rey, es una urbanización que sigue existiendo, que estaba en Vera, en Almería, En que Vera. era una urbanización de élite, que estuvo ahí hasta Orson Welles. Ujú. Y entonces hay un parricidio de un francés que aparentemente ha degollado a su propia familia y ha desaparecido y le piden que investigue eso. Y le ofrecen unas condiciones, por un lado lo presionan, porque los franceses lo dejan un poco tirado, y por otro lado le ofrecen la posibilidad de tanto él como su mujer, como Ruiz Funes, o un hijo que ha tenido también con Rosa, tengan pasaporte español y que quede olvidado todo lo del pasado, y le dan un pastizal que se puede comprar un piso en París, y ante eso él no se atreve a venir porque piensa que es una trampa, pero bueno, se viene aquí a investigar ese caso y casi todo lo que ocurre está relacionado con Madrid. En Madrid del año 73, el proceso 1001, ETA en Madrid, bueno, muy chulo. Muy chulo. A ver, es un fragmento histórico que tú también tienes muy bien documentado y que a mí me parece particularmente interesantísimo, ¿no? Que esa ya pretransición Sí, con los últimos Franco, coletazos de la Franco ya dictadura. que se duerme en los consejos de ministros, y me ha permitido también esa novela investigar un fenómeno que me parece muy interesante, que en 1969 tuve también esa posibilidad con la estructura del franquismo. Nosotros pensamos que el franquismo era algo monolítico y no, era una cosa muy interesante, un fenómeno político con sus familias y tal, y que se estaban situando para la sucesión. Muchos juegos de tronos. Hey, exacto, exacto, Sí. muy chulo, muy interesante. Antes de terminar, me gustaría preguntarte, porque tú durante muchos años has mantenido una columna semanal en el diario La Verdad, una columna bastante polémica, porque sabes que para algunos eres un facha, para otros eres Un un rojo. rojo. Eh, ¿Cómo ves el futuro de esa columna? Pues yo hace 3 meses que lo dejé porque me tenía que poner con lo del editing, estoy haciendo el editing de la novela, porque claro, es que tengo también las clases, hay charlas que me invitan a dar, también tengo una vida, tengo que pasar a robotito en mi casa y hacer mis cosas y tal, y entonces pues no tengo tiempo. Es verdad que es una columna que era muy leída, yo creo que la más La leída más del leída. periódico, porque yo siempre escribí una columna muy honesta, yo no tenía adscripción política y siempre he dicho lo que yo creo que piensan los ciudadanos. ¿Qué pasa? Que tú seas crítico con los políticos, pues es muy mal percibido por nuestra clase política, que ha sufrido una devaluación en los últimos 30 años acojonante, y hay gente muy floja en política, y entonces, claro, en cuanto le haces una crítica, pues
es que se cabrean muchísimo y entonces ya pues me cansa un poco de absorber radiación y mal rollo por decir algo que todos pensamos, ¿no? Entonces, pues de momento lo he dejado y sinceramente no sé si volveré porque tenemos unos políticos muy lerdos, con perdón, hay algunos buenos, también hay que reconocerlo, que han tirado, sobre todo, esto no quiero enfadar a nadie, pero sobre todo Pedro Sánchez ha jugado la bandera de la polarización. Tenemos una sociedad muy polarizada en el momento en que si tú haces una crítica al PP es que buscas un cargo del PSOE y si haces una crítica a algo del PSOE que está mal hecho es que tú estás con el PP. Y esto me pasa también, y termino con las novelas de la Guerra Civil. Hostia, yo voy a clubes de lectura que el Valle de las Sombras, como cuenta cómo se construyó el Valle de los Caídos, a gente muy de derecha le molesta. Hostia, y luego voy, que soy la misma persona, a otro club de lectura que el EN36, donde yo cuento pues lo que pasó en el Madrid republicano, el terror rojo, coño, que el alzamiento fue el 18 y en septiembre de julio y en septiembre se habían agotado los ataúdes en Madrid. Lo que hablábamos antes, que la República también mató a saco. Y entonces ya, si eso lo lee alguien de izquierda, le molesta. Y yo eso no lo entiendo. O sea, vamos a ver, tienes que ser un poquito más objetivo, no tenemos que quitar ese forofismo. Entonces, como ese forofismo la gente no se lo quita, y la gente vive la política igual que el fútbol, pues yo lo de la columna lo veo cada vez más difícil que vuelva, sí. Bueno, tenemos que concluir la entrevista. Ya ven que Jerónimo es un conversador inagotable. Sabes que este programa, Lluvia de Meteoritos, hace un poco referencia, ¿no?, a ese fenómeno que está ocurriendo literariamente a nuestro alrededor. Y antes de comenzar el programa nos hemos acercado al cráter del meteorito y hemos llenado esta botella con efluvios del meteorito. Están recién cogidos. Muy bien. Te van a servir mucho para, pues muchísimas gracias, para el editing. Hombre, yo la verdad es que soy autor del meteorito. La radioescribidad es la que nos hizo a todos escribir. Y esto me va a venir bien porque ya tengo una edad, ya voy flojeando, entonces me viene cojonudo. De hecho, cuando yo llegué a Molina me sorprendí porque yo venía de Murcia, en aquella época recuerdas que había un consejero de cultura muy volcado en las artes pictóricas y tal, y me sorprendí de la movida cultural que había aquí y en concreto literaria y cómo me recibieron. Y me sentí como en casa, sí. Muy bien, pues nada, hemos llegado al final del programa. Nos ha servido para conocer mucho mejor la figura de Jerónimo Tristante, su obra. Recordarles que la próxima semana de nuevo estaremos aquí en TADER Televisión con un nuevo invitado. Buenas noches y buenos libros. En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos.